¿Has tenido dolor en alguna parte de tu cuerpo alguna vez? Es desagradable, ¿verdad? Pues imagínate si tuvieras ese dolor continuamente. 1 de cada 5 personas en nuestro país sufre dolor crónico, limitando de una manera importante sus actividades de la vida diaria y su calidad de vida. El dolor crónico es una epidemia en todo el mundo y el problema es que en los últimos años la prevalencia está en aumento. En España se estima que el gasto por dicha epidemia puede llegar a presentar un 2,5% del PIB debido al gasto en recursos y bajas entre otros. Por otra parte, en Estados Unidos ya hay estudios que afirman con total veracidad que los tratamientos para el dolor generan un coste anual de 600.000 millones de dólares, que equivale a casi la mitad del PIB español. Este coste, como podemos comprobar en la siguiente imagen, es superior al coste en el tratamiento del cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, el dolor crónico musculoesquelético es la causante de más de 28.000 bajas laborales y 1,35 millones de días de baja en nuestra comunidad. Además, esta discapacidad es una de las causas de mayor años vividos con discapacidad. Los avances en las investigaciones en neurociencia y neurobiología del dolor han puesto de manifiesto que el pensamiento actual respecto al dolor, basado en la degeneración de los tejidos como justificación de la persistencia del dolor, es erróneo. Además, esto supone el tratamiento del paciente con técnicas pasivas, con resultados limitados y aumento de consumo de recursos sociosanitarios. En muchas ocasiones, el tratamiento que reciben estos pacientes no resuelve su problema, y hasta la fecha han predominado los tratamientos pasivos e intervencionistas. Se sabe que las técnicas pasivas no resuelven este problema de dolor persistente, ya que no están relacionados con lesiones tisulares, sino con cambios en el sistema nervioso de estas personas. En los últimos años, la neurociencia ha provocado un cambio de paradigma en el tratamiento del dolor crónico, pasando de un modelo mecanicista a un modelo en el que el dolor crónico depende de los cambios funcionales y estructurales que se producen a nivel cerebral. Todo ello nos indica que es necesario el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento que mejoren los resultados obtenidos con los métodos más tradicionales. Por tanto, las nuevas estrategias de tratamiento deben ir enfocadas al trabajo de la reversión de estos cambios, lo cual es factible gracias a la plasticidad cerebral. Además, cabe recalcar que en 2021 el Premio Nobel de Medicina fue para David Julius y Arden Patapoutian, quienes tras largos años de duras investigaciones lograron demostrar que el dolor crónico está en el cerebro y no en el sistema musculoesquelético. Por ello, en este documental hablaremos sobre el dolor crónico y el dolor crónico musculoesquelético y explicaremos qué es el dolor crónico, cómo funciona y qué pasa cuando un paciente presenta un dolor persistente. Además, hablaremos sobre las nuevas estrategias de afrontamiento al dolor crónico y la unidad de afrontamiento activa para el dolor crónico, que es pionera en nuestra provincia, Valladolid. También tendremos un testimonio de una paciente y la visión de una experta en este ámbito. Por otro lado, es importante recalcar que este documental está basado en un estudio sobre encuestas reales del dolor crónico musculoesquelético en el sector del profesorado. Esta encuesta fue realizada por 379 maestros y profesores de la provincia de Valladolid. Es destacable que el 65% del 73% de los encuestados que presentaban dolores padecían dolor crónico, al ser el dolor mayor a 3 meses de evolución. Primeramente vamos a hablar sobre qué es el dolor crónico. El dolor es un sistema de alarma de nuestro cerebro y se puede diferenciar en dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo es aquel dolor intenso que se suele causar por una lesión y que permanece hasta que los tejidos se regeneran o se reparan. Además, el dolor agudo suele responder de forma satisfactoria a los tratamientos fármacos. En cambio, el dolor crónico
es aquel dolor con mayor duración que incluso persiste aunque los tejidos ya se hayan reparado. Por definición, el dolor crónico es el dolor que tiene más de 3 meses de evolución. En los últimos años, los avances en la neurociencia para entender y detectar los procesos en las personas que experimentan dolor nos han permitido averiguar que el dolor no es solo un acontecimiento sensorial. Estamos frente a una experiencia multifacética que actúa en nuestra esfera sensorial, emocional y cognitivo-evaluativa. En cuanto a nuestra esfera sensorial, un dolor agudo, una lesión, pueden ser el comienzo del evento, aunque esto no es ninguna condición obligatoria. Muchas veces hay presencia de dolor crónico sin presencia de lesiones. Además, estos cambios estructurales pueden ser reales o potenciales. El sistema de alarma se puede activar con solo una amenaza. Respecto a la esfera emocional, nuestro estado de ánimo y estados como el estrés o ansiedad, entre otros, afectan a la confrontación ante situaciones desagradables debido a que tienen un componente fóbico. Por último, nuestras creencias, experiencias e ideas equivocadas acerca del dolor también influyen significativamente en la activación inconsciente de respuestas dolorosas. Pues el dolor crónico es un dolor de larga duración y es cierto que hasta ahora se contemplaba que el dolor crónico era un dolor de más de 3 meses de duración, por definición. Pero en verdad a lo que nosotros nos referimos con dolor crónico es dolor complejo, dolor de larga evolución, personas cuyo origen del dolor no es la lesión en el tejido, sino más bien que tiene origen en el sistema nervioso central. ¿Vale? Es decir, las órdenes que da el cerebro, el sistema nervioso central, hacen que se perpetúe ese dolor. Por eso no tiene tanta relación con el tejido. ¿Por qué es necesario un cambio de paradigma en el dolor crónico? Pues precisamente porque hasta ahora se estaba tratando el dolor crónico como si fuese un dolor agudo mantenido en el tiempo. Y en verdad no es así. Es un dolor que tiene una fisiología diferente. Dolor crónico no es un dolor agudo mantenido en el tiempo, sino hay que hacer unas intervenciones diferentes porque tienen una fisiología diferente. Vale, en la unidad trabajamos el dolor crónico o el dolor complejo mediante, el grueso es un tratamiento grupal en el que hacemos una intervención educativa para explicar por qué les duele el dolor a esas personas. Es decir, lo primero que tienen que hacer es entender qué les está pasando en el cuerpo. Hacemos educación de neurociencia del dolor, explicarles fisiología sobre ese dolor, que es la parte diferente, ¿no? Que no es un dolor agudo, es un dolor con una fisiología diferente. Y la segunda parte es ejercicio terapéutico, ejercicio orientado a que haya cambios en la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, los cambios tienen que ir orientados al sistema nervioso central. También vamos a provocar una adaptación de la parte física, de las capacidades y de ganar funcionalidad, eso es evidente. Pero el cambio que vamos a conseguir manteniendo en el tiempo va a ser por el cambio de la neuroplasticidad del sistema nervioso central. También tenemos tratamientos individuales cuando una persona presenta alodinia, hipoestesia, alteraciones de la sensibilidad. Entonces, antes de pasarlos al tratamiento grupal, necesitan ser tratados de esa sensibilidad, que se corrija y una vez que ya eso esté corregido, pasan al tratamiento grupal. Investigación en la unidad, pues la investigación es uno de los pilares esenciales de la unidad. Tenemos que compartir, primero demostrar que lo que estamos haciendo o los pequeños cambios que hacemos son eficaces, se pueden aplicar, son aplicables y para ello tenemos que hacer esa investigación. Y hacemos una investigación asistencial, es decir, que es fácil reproducir después ese tratamiento en la parte clínica. Entonces hacemos con pacientes reales en el sistema público para que si eso es efectivo, rápido se pueda aplicar a lo asistencial. A nuestro cerebro, concretamente a nuestra corteza cerebral y filtradas previamente en el tálamo, llegan mensajes de alarma. El tálamo decidirá si estos mensajes continúan su camino o no hacia otras regiones. Aquí, en esta región, se evalúa junto con facetas como el estrés, la memoria, etc., si hay peligro o no. Si no hay peligro, se activarán los mecanismos de inhibición para que sigan llegando mensajes de alarma. En cambio, cuando se decide que hay peligro, se activan unas vías de dolor.
es fundamental aclarar que debido a que existe una conexión entre el tálamo y la corteza cerebral, se pueden activar estas vías sin presencia de estímulo. Como dice el neurocientífico Vilayanur Ramachandran, el dolor es una opinión del cerebro. Y ahora os preguntaréis, ¿qué pasa cuando un paciente presenta dolor crónico? Pues bien, cuando un paciente presenta dolor crónico, significa que esos mecanismos descendentes de inhibición no funcionan y además el cerebro libera sustancias que amplifican el dolor. También el paciente adopta una actitud protectora para que la zona de lesión no genere daño mientras que los tejidos se reparan. En cambio, en el dolor crónico, la lesión no es la cuestión, por lo que esto lo único que genera es que nuestro cuerpo sufra cambios respecto a nuestro movimiento normal. Esto también puede derivar en un pánico al movimiento, lo que se llama kinesiofobia. Y además, se dejan de realizar algunas dinámicas o actividades. Por otro lado, aumentan sus pensamientos destructivos, que son perjudiciales ya que pueden llegar a derivar en depresión, y se manifiestan alteraciones en estructuras del cerebro relacionadas con los procesos de inhibición y el procesamiento de mensajes de alarma. Por último, los acontecimientos de dolor intenso afectan en tu sistema sensorial y hacen que rememores las sensaciones de dolor a largo plazo. Me imagino que después de toda esta información te interesarán saber cuáles son las principales estrategias de afrontamiento al dolor crónico. Después de todos los avances en neurociencia, los expertos proponen un tratamiento de ejercicio físico terapéutico para proponer la neuroplasticidad, acompañado de unas sesiones teóricas de neurociencia, para que el paciente entienda lo que le está pasando. Estos tratamientos se llevan a cabo en la Unidad de Afrontamiento Activo para el Dolor Crónico, pionera en Valladolid, que ya trata a 1 millar de personas al año. En esta unidad se basan en ejercicio físico y en algunas otras técnicas como por ejemplo el mindfulness, la cual disminuye la captación mental del dolor e incrementa la actividad en las estructuras cerebrales asociadas a las emociones y al control cognitivo, que como hemos visto antes, están asociadas al dolor. Además, en las primeras sesiones explican al paciente lo que le está aconteciendo con varias sesiones de neurociencia. Bueno, pues yo mi vida personal ha estado muy ligada al deporte. De hecho, me formé como maestra de educación física y en esos años deportivos pues tuve bastantes lesiones. Entonces, durante muchos años he vivido y he convivido con el dolor, pero siempre achacándolo a que era fruto de que algo me había pasado. Entonces, en el trabajo, el año post-COVID, lo iniciamos tras la muerte de un compañero muy allegado y ese año, al empezar a trabajar, pues empecé a encontrarme bastante mal, hasta el punto que no soportaba el ruido de los niños, me costaba estar de pie y venir a trabajar era un gran suplicio. Entonces me llevaron al traumatólogo, me detectaron varias lesiones a nivel lumbar, una degeneración de todos los discos, y de ahí, como no se pasaban los síntomas con el tratamiento farmacológico y mi médica de cabecera no me conocía porque era nueva, hice una consulta presencial y al verme me derivó al reumatólogo. El reumatólogo me exploró y determinó que lo que tenía era fibromialgia y que no lo ponía en el informe para evitar el estigma social, pero que me recomendaba ir a través de la unidad de afrontamiento activo del dolor. Y así es como llegué a la unidad del dolor, tras peregrinar por varios reumatólogos y con dos opiniones diferentes. Uno de ellos me derivó ahí y mi médica de cabecera lo conocía y hizo la derivación. Pues la llegada a la unidad de afrontamiento activo del dolor, la verdad es que fue una
ventana al optimismo, principalmente porque lo primero es que comprendes qué es lo que te está pasando y que encima no estás solo y que no es una cosa que tú te estés inventando. Destacaría que el primer momento de la entrevista inicial iba pensando que la consulta era de media hora o algo así y estuve 1 hora y pico y el tratamiento fue súper humano, súper cercano y sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, durante las sesiones y los 3 meses largos que dura la actividad o la tarea o el tratamiento, destacaría cómo las 3 primeras sesiones, que era de educación de cómo se produce el dolor, que ellos lo llaman sesiones de neurociencia, me permitieron a mí, me abrieron una ventana, no tanto al conocimiento científico, que más o menos lo tenía porque justo estaba haciendo la tesis doctoral sobre algo similar, sino que me permitieron abrir una nueva vía, que era la de los factores psicológicos que están asociados al dolor crónico. Y eso me puso en la pista de comenzar una psicoterapia que dio con una de las claves de lo que a mí me afectaba, y era estar viviendo un estrés postraumático por una situación personal muy adversa. Entonces, en esas sesiones nos explicaban cómo el dolor es algo contextual, cómo se puede tener dolor sin haber tenido ninguna lesión y cómo teniendo lesiones puedes no tener ni siquiera dolor. Y luego, pasado las sesiones de educación, nos dan unas sesiones que tendrían como eje el trabajo físico, pero también el trabajo, diría, cognitivo o mental, a nivel cerebral. Y entonces en ellas hacíamos tareas físicas como puede ser andar deprisa y en contraste andar muy despacio, moverte y a la vez tener que hacer operaciones matemáticas, que tiene mucho que ver con lo que ellos trabajan, que es el potencial de la neuroplasticidad. Luego también hacíamos tareas de tonificación, de coger fuerza a nivel muscular, siempre respetando los umbrales de cada uno, que eso es la parte, yo creo que fundamental del proceso que allí te enseñan. Y por último, hacíamos un trabajo de relajación, de mindfulness, que concuerda con los planteamientos que ellos tienen de que una parte de la percepción del dolor tiene que ver con las creencias implícitas que uno tiene, que para mí, en mi proceso personal, fue el gran descubrimiento de este proceso, que el dolor a día de hoy me sigue existiendo y lo sigo teniendo y sé que le voy a tener, pero lo gestiono de otra manera porque sé un poco las causas. Sé cuándo me viene por un sobreesfuerzo físico, o sé cuándo me viene porque es un proceso ligado a un momento de estrés, o cuando tiene que ver con mis creencias implícitas, que son la sobreexigencia y que todo esté marcado y establecido. Entonces esas son las grandes aportaciones que a mí me ha dado el proceso de vivir con ellos, y principalmente el trato humano y la cercanía con la que tratan a las personas. La aparición del dolor crónico en tu día a día supone un antes y un después en tu vida. En mi caso, pues de creer que era una persona que lo podía todo, a ir poco a poco aceptando que hay cosas y límites que a veces hay que ponerse y que no puedo conseguirlo todo ni controlarlo todo. Entonces mi día a día ha cambiado diametralmente, desde que a veces tengo que pensar lo que voy a comer, si como una cosa sé que es muy posible que me produzca algunos momentos desencadenantes que ya me traen dolor, o una actividad que sé que voy a hacer la puedo estar disfrutando y al momento de empezar un dolor que me tengo que parar, cosa que antes pues, no me pasaba. También ha cambiado los planteamientos de aceptar que uno tiene límites y, bueno, como hemos hablado antes, a nivel educativo, en la labor docente, yo antes siempre, como uno de la educación física, tenía estructurado la importancia de trabajar todo lo corporal a lo largo de la jornada escolar, pero ahora especialmente. Creo que es importante enseñar y trabajar
cómo cuidar el cuerpo, cómo respetar el descanso, cómo ponerse límites, cómo va unido lo que piensas con lo que tu cuerpo siente, con lo que luego tú llegas a poder hacer, y eso se ha visto reforzado ahí gracias al programa de afrontamiento activo del dolor, que antes recurría mucho más a las pastillas porque siempre eran como fases agudas, y ahora pues salgo a caminar, por ejemplo. Caminar a mí es una de las cosas que más me han ayudado. Me he dado cuenta también de, poniéndome límites y no teniendo sobreexigencia, poder retomar actividades que me gustaban, como es irme a una clase de baile o trabajar la fuerza con pesas, cosa que antes no hacía, o cuando lo hacía me ponía a un nivel como de querer coger mucho peso, y ahora acepto que puedo hacerlo, pero igual con 2 kilos en vez de con 5. Entonces aprender eso, a respetar los límites y a cuidar el cuerpo desde pequeñitos. Y es una cosa que creo que gracias a ir a la unidad de afrontamiento activo del dolor he conseguido. A la vista de las últimas investigaciones, podemos concluir que el dolor crónico es un dolor de larga duración, pero nunca es un dolor para toda la vida.